Soto Santiago con nosotros, con la bendita palabra de nuestro Dios. Dios nos bendiga. Dios le bendiga. Muy buenas noches, amables amigos y hermanos presentes, radioyentes y también los que están a través del satélite y de internet. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Para esta noche leemos en el libro del Apocalipsis, capítulo 22, verso 16, las palabras de Jesús que dicen: Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es el misterio del Señor Jesucristo y de su ángel. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. A través de la Biblia, de las Escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, encontramos la intervención de ángeles en medio del pueblo de Dios. Han estado interviniendo los ángeles de Dios enviados por Dios en las diferentes etapas de la vida del pueblo hebreo y de la vida de la iglesia del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. En Hebreos capítulo 1 dice el apóstol San Pablo en el verso 7, dice: ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Dios hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. También en el mismo capítulo 1, verso 14 dice, San Pablo en Hebreos capítulo 1, verso 14, hablando de los ángeles, dice: no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Y ahora aquí nos muestra que estos ángeles son espíritus ministradores, ministran la palabra de Dios. ¿A quién? A los que serán herederos de la salvación. O sea, en el Nuevo Testamento, a la iglesia del Señor Jesucristo. A la iglesia del Señor Jesucristo, que Dios le envía ángeles para que le ministren la palabra de Dios. En Proverbios capítulo 20, verso 27 dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Y ahora el espíritu del ser humano es lámpara de Jehová. Y en Hebreos capítulo 1, verso 7 dice: ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Y ahora aquí, estos ángeles de Dios enviados tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento son espíritus ministradores y aparecen en algunas ocasiones en una llama de fuego, como le pareció el ángel de Jehová a Moisés en el capítulo 3 del libro del Éxodo,
Y Moisés fue a ver, porque la zarza, aquel árbol, no se quemaba, no se consumía. Y cuando fue, dice la Escritura que Dios le habló desde esa luz, desde esa llama de fuego. Dice, capítulo 3 del Éxodo, verso 4 en adelante, dice, 3 en adelante: entonces Moisés dijo, miré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extortores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Aquí podemos ver que el ángel de Jehová, ahora dice la Escritura que es Jehová, y vio Jehová que Moisés iba a ver, y lo llamó Dios de medio de la zarza. Y ahora le dice, yo soy el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob. Y ahora también le dice que él es el Dios de su padre, o sea, del padre de Moisés, que es Abraham. Y ahora el ángel de Jehová se identifica como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Cuál es el misterio de que un ángel sea el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? A través de todo el Antiguo Testamento encontramos a ese ángel de Jehová apareciendo en diferentes ocasiones, y a través de ese ángel, vean ustedes, llegaba la palabra de Dios a Moisés. Vean aquí en el capítulo 23, versos 20 en adelante del Éxodo, dice Dios, he aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz y hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Y ahora aquí Dios dice que el ángel los llevará a la tierra prometida. ¿Quién es entonces ese ángel tan importante en el programa divino, y el cual está guiando al pueblo hebreo? Y luego también se identifica con Moisés como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vean también aquí en el Éxodo capítulo 32, verso 34, dice, ve, pues ahora lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y ahora el ángel de Jehová va delante del pueblo hebreo, guiándolos a la tierra prometida. Y Moisés va viendo el ángel de Jehová en cada ocasión en que el ángel se dejaba ver de Moisés. Pero
vean, el pueblo hebreo ve la luz, la columna de fuego que les alumbraba durante la noche, y durante el día era una nube que le daba sombra, era una nube que los protegía del sol. Ahora el ángel de Jehová va en medio del pueblo hebreo y es una luz que les guía en todo el camino. Pero vean ustedes aquí otros pasajes. En el capítulo 33, verso 1 al 3, dice: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. O sea, que fuera a la tierra de Canaán, tierra que Dios le dijo a Abraham, que se la daría a Abraham y a su descendencia. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echará fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Y ahora ven ustedes cómo el ángel les guía y los protege. Y ahora, ¿quién es ese ángel tan importante que en algunas ocasiones dice que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Ven aquí en el Éxodo capítulo 32, versos 7 al 10, dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Esto fue cuando Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo las 2 tablas de la ley, tabla de piedra donde Dios había escrito los 10 mandamientos. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo que es por cierto pueblo duro de servir. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Ahora vean cómo Dios le dice al profeta Moisés que los deje destruir al pueblo hebreo, y a Moisés, y de Moisés Dios hará una nación grande, un pueblo grande. Pero ahora Moisés estuvo intercediendo por el pueblo, y entonces la ira de Dios se calmó. Pero ahora aquí en el capítulo 33, versos 18 al 23, Moisés desea ver la gloria de Dios. Dice, él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Y ahora Dios le promete a Moisés que cuando él pase delante de Moisés, Moisés va a ver la espalda de Dios. Y ahora, ¿cómo va a ver entonces Moisés a Dios
si va a ver la espalda de Dios, va a ver a un hombre, pero no de esta dimensión, sino un hombre de otra dimensión. Este es el mismo hombre que le apareció a diferentes profetas de Dios y, por ejemplo, le apareció a Manoah y a la esposa de Manoah, la señora Manoah, le apareció este ángel de Jehová en la forma de un hombre, un varón, un hombre, y le dijo que Manoah y su esposa iban a tener un hijo, y este hijo fue Sansón. Sansón era fuerte porque el Espíritu de Dios se manifestaba en él y era el poder de Dios haciendo esas cosas que Sansón hizo. No eran cosas hechas por el poder humano, sino por el poder de Dios en Sansón. También este ángel de Jehová, en la forma de un hombre, un varón, le apareció también a otros como Gedeón y habló con Gedeón. También le apareció a Josué en la forma de un príncipe, el príncipe que estaba sobre el ejército de Jehová. Apareció con una espada en su mano. Ese es un hombre de otra dimensión, llamado el ángel de Jehová, llamado el ángel de Dios. Y ahora, ese es un hombre en un cuerpo angelical, en un cuerpo de otra dimensión. Por lo tanto, no estamos solos. Hay un mundo de ángeles con cuerpos angelicales que están protegiendo la raza humana, y que nada sucede en este planeta Tierra sin ser concedido por esa multitud de ángeles que están colocados como administradores en este reino espiritual, en este reino invisible. Pero recuerden que lo visible es gobernado por lo invisible. Las cosas que se ven fueron hechas por las que no se ven. Por ejemplo, la creación del universo, encontramos que fue hecha por lo que no se veía. Vean, en Hebreos capítulo 11, dice el apóstol San Pablo en Hebreos capítulo 11, verso 1 al 3, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Antes de aparecer un planeta físicamente, antes de aparecer el sistema solar nuestro y el planeta Tierra aparecer en el sistema solar, en el mundo espiritual, en el mundo invisible, ya existía. Y luego se materializó lo que no se veía, se hizo materia física, se hizo algo tangible. Ahora, ¿cómo vino a existencia toda la creación? Eso es algo sencillo. Vean aquí en Hebreos capítulo 3, el apóstol San Pablo nos habla de la creación. Capítulo 1 de Hebreos, versos 1 al 3, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, por Jesús, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Por medio de quien Dios hizo el universo,
por medio de Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Pero ustedes me dirán, pero Jesucristo nació en Belén de Judea. ¿Cómo pudo Dios hacer el universo por medio de Jesucristo? Si Dios nació en Belén de Judea hace unos 2000 años atrás. Vamos a ver quién es nuestro amado Señor Jesucristo. En San Juan capítulo 8, Cristo hablando con unos judíos fanáticos que lo estaban rechazando, le dice a ellos, capítulo 8, versos 56 al 58 de San Juan: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y ahora Cristo dice que Él era antes que Abraham. ¿Cuál es el misterio de nuestro amado Señor Jesucristo? Vean aquí, también en San Juan capítulo 17, versos 1 en adelante, dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Ven, Dios le dio potestad a Cristo para que le dé vida eterna a todos los que el Padre le ha dado, para que les dé la vida eterna. Esas son las personas llamadas las ovejas del Padre, que el Padre dio a Cristo para que las busque y les dé la salvación y vida eterna. Por eso Cristo en San Lucas capítulo 19, verso 10 dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, esas personas llamadas las ovejas del Padre, que le han sido dadas a Cristo para que las busque y les dé la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y ahora Cristo dice que antes que el mundo fuese, Él estaba con el Padre y estaba con esa gloria del Padre y en esa gloria del Padre. Por lo tanto, aquí Jesucristo se identifica como un ser eterno. Jesucristo es un ser eterno. Y ahora sigue diciendo: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Por eso es que Cristo dice en San Juan capítulo 8, verso 47, Él dice de la siguiente manera: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y aquellos que no lo querían escuchar, les dice: por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Es una realidad, una verdad divina, de que en este planeta Tierra han vivido y viven personas que son de Dios, y también viven personas que no son de Dios. Cristo lo dijo también en la parábola del trigo y de la cizaña, en donde dijo que el trigo son los hijos del rey. Y también hablando de otros seres humanos representados en la cizaña, él dijo:
Las cizañas son los hijos del mal. Y dice, el enemigo que la sembró es el diablo. ¿Ve? Por lo tanto, hay hijos de Dios e hijos del diablo en este planeta Tierra. Como hay un Dios y hay un diablo, y como hubo un Jesús y hubo un Judas, así también hay hijos de Dios e hijos del maligno. Hay trigo y cizaña en este planeta Tierra. No podemos negar esta verdad. Jesucristo mismo dio testimonio de esta verdad. Por lo tanto, no podemos negar esta verdad. Ahora, ¿cómo son identificados los hijos de Dios? Que es la parte buena de la historia de la raza humana. En San Juan capítulo 10, verso 14 en adelante dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea que no son del pueblo hebreo. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Los que son ovejas de Dios dados a Cristo para que les dé vida eterna, son los que escuchen la voz de Cristo, y la voz de Cristo llamando a sus ovejas es la predicación del Evangelio de Cristo desde los días de Jesús y de Pentecostés. De ahí en adelante, Cristo ha estado llamando por medio de su Espíritu Santo a través de la predicación del Evangelio de Cristo, que comenzó allá en aquellos tiempos. Cristo ha estado llamando a sus ovejas, las cuales el Padre le dio para que les dé vida eterna. Es para dar vida eterna a esas ovejas que Cristo vino a la tierra y murió por esas ovejas en la cruz del Calvario. ¿Ven? Cristo sigue diciendo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poderes para ponerla y tengo poderes para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y ahora Cristo vino a la tierra con el mandamiento de poner su vida, de morir. ¿Y de morir dónde? En la cruz del Calvario. ¿Por qué tenía que morir? Tenía que morir por esas ovejas que el Padre le dio para que les dé vida eterna. Tenía que morir como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados. Así como fue reflejado en el Antiguo Testamento cuando era sacrificado el macho cabrío de la expiación el día 10 del mes séptimo de cada año, y el pueblo hebreo venía a Dios en ese día afligido y venía arrepentido de sus pecados y le pedía perdón a Dios por sus pecados, y Dios los perdonaba y quedaban cubiertos con la sangre de ese sacrificio. El sumo sacerdote llevaba la sangre de ese sacrificio al lugar santísimo durante el día 10 del mes séptimo de cada año y hacía la obra de intercesión por el pueblo. Esparcía con su dedo 7 veces sobre el propiciatorio, que era el trono de Dios allá en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón. Allí estaba Dios en medio de los 2 querubines de oro, y Dios perdonaba al pueblo, perdonaba a los hebreos por sus pecados, y quedaban cubiertos con la sangre de la expiación. No quedaban quitados los pecados porque los animales no son perfectos, porque no tienen alma, y por consiguiente la sangre de un animalito no puede quitar el pecado del ser humano, y el espíritu de un animalito no puede venir sobre un creyente. Por lo tanto, todo aquello era el tipo y figura de lo que iba a suceder más adelante, en donde el sacrificio perfecto sería efectuado por el Hijo de Dios, Jesucristo, y los pecados de todos los hijos e hijas de Dios iban a ser perdonados e iban a ser limpias de todo pecado con la sangre de Jesucristo, que es la sangre del sacrificio de la expiación por nuestros pecados. Y luego quedábamos reconciliados con Dios para vivir eternamente con Dios en su reino, en donde Cristo será el Rey de este reino y en donde viviremos con Cristo como reyes y sacerdotes
con cuerpos eternos, inmortales y glorificados, como el cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Cristo, cuando resucitó glorificado, y por eso Cristo, apareciendo a sus discípulos, ellos no lo conocían. El cuerpo glorificado es joven y representa de 18 a 21 años de edad y nunca se pone viejo. Cristo se fue al cielo y está tan joven como cuando subió al cielo. Esa es la clase de cuerpo que Cristo dará a todos los creyentes en Él. A los que han muerto físicamente, pero que son creyentes en Cristo, los resucitará, los va a resucitar en ese cuerpo glorificado, en un cuerpo glorificado, eterno, inmortal, incorruptible y joven para toda la eternidad. Y a nosotros los que vivimos, que creemos en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, y que hemos sido bautizados en agua en su nombre, arrepentidos de nuestros pecados, y hemos recibido su Espíritu Santo, y hemos obtenido el nuevo nacimiento, y hemos obtenido un cuerpo angelical, como el cuerpo angelical de Cristo. Él nos transformará en este tiempo final, y nos dará el nuevo cuerpo, el cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, y seremos inmortales físicamente y jóvenes para toda la eternidad. Seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Por lo tanto, esa es la bendición que tiene cada creyente en Cristo. Cada creyente en Cristo ha asegurado su futuro eterno con Jesucristo en su reino eterno, para vivir eternamente con Jesucristo en un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo Jesucristo. Jesucristo es el ángel del pacto, y por eso es que se le da la oportunidad a las personas, luego de la predicación del Evangelio de Cristo, se le da la oportunidad a las personas para que den testimonio público de su fe en Cristo, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, y cuando escuchan la predicación del Evangelio de Cristo, nace la fe de Cristo en el alma, en el corazón de la persona, y la persona que en su alma cree en Cristo, y cree que Cristo es el único Salvador. Cree que Cristo es el único que lo puede perdonar de todos sus pecados, y con su sangre lo puede limpiar de todo pecado, y lo puede bautizar con Espíritu Santo de fuego y producir el nuevo nacimiento en él, y darle así la vida eterna. Toda persona en su alma desea vivir eternamente, pero algunos no saben cómo obtener la vida eterna. La vida eterna Dios la colocó en Jesucristo. Por eso es que para recibir la vida eterna, la persona tiene que recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, para poder obtener el perdón de sus pecados, ser limpio de todo pecado con la sangre de Cristo, y ser cubierto con esa sangre del nuevo pacto, y entrar al nuevo pacto, al pacto eterno, al pacto del Nuevo Testamento, y recibir así la vida eterna, estar reconciliado con Dios para vivir eternamente con Cristo en su reino eterno. Por lo tanto, el recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador tiene una meta: que Cristo nos dé la vida eterna. Él es nuestro único y suficiente Salvador. Ninguna otra persona puede darle a usted o a mí la vida eterna. Solamente hay uno, y ese se llama Señor Jesucristo. Todo ser humano necesita a Jesucristo para poder obtener la vida eterna y vivir eternamente, y el que no lo entienda y no lo reciba como Salvador no vivirá eternamente. Será condenado y será echado en el lago de fuego, que es la segunda muerte, en donde será quemado en cuerpo, espíritu y alma. Esta es una realidad a la cual todo ser humano debe enfrentarse mientras está vivo, y comprenderla. ¿Para qué? Para que sepa que lo único que lo puede salvar de ir al lago de fuego, al infierno,
al lago de fuego, que es la segunda muerte para ser quemado, lo único que lo puede salvar, el único que lo puede salvar es Jesucristo. Él es nuestro único y suficiente Salvador. Él nos salva de nuestros pecados y también nos salva de ir al lago de fuego y por consiguiente nos salva de la segunda muerte. Por lo tanto, vean lo que Cristo dijo aquí en San Mateo capítulo 10, verso 28, dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Ve? ¿Quién es el único que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Dios. Hay que temer a Dios y creer en su Hijo Jesucristo para que Él perdone nuestros pecados y con su sangre nos limpie de todo pecado. Vean aquí en San Juan capítulo 3, versos 14 en adelante dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cristo sabía que tenía que ser levantado, crucificado en una cruz. Allí fue levantado. Como Moisés había levantado la serpiente en el desierto. Levantó aquella serpiente de bronce Moisés en el desierto para que todos los hebreos que eran mordidos por serpientes venenosas miraran a la serpiente de bronce y no murieran, sino que vivieran. Una persona que es mordida por una serpiente venenosa está condenado a muerte. Y la raza humana en el huerto del Edén fue mordido por la serpiente venenosa, el diablo, cuando en el huerto del Edén el diablo ocasionó la caída de la raza humana y el ser humano pecó. Y entró el pecado a la raza humana por un hombre y la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, el veneno del pecado que el diablo colocó en la raza humana en el huerto del Edén únicamente puede ser quitado y cancelado el efecto del veneno. El efecto del veneno, que es la muerte, solamente puede ser cancelado por medio de una mirada a Cristo en la cruz del Calvario, a Cristo crucificado, creyendo en Cristo y su muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados. Nosotros obtenemos el perdón de nuestros pecados, somos limpios de todo pecado con la sangre de Cristo, somos bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo nos bautiza con Espíritu Santo y fuego y produce en nosotros el nuevo nacimiento, nos da la vida eterna. ¿Ven? Recibir a Cristo significa para el ser humano vida eterna. Sin Cristo el ser humano está perdido. Vean aquí en San Juan capítulo 13, verso 16, aún el verso 15 no lo hemos leído todavía. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Es vida eterna recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador? Es vida eterna creer en nuestro amado Señor Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? Creer en Cristo significa salvación y vida eterna. No creer en Cristo significa condenación y significa que la persona será echada en el lago de fuego, que es la segunda muerte, donde será destruido o quemado en alma, espíritu y cuerpo. Esta es una verdad bíblica, una verdad divina, a la cual todo ser humano tiene que enfrentarse en esta vida. Y si no se enfrenta y reconoce esta verdad, cuando muera va a descubrir que esto era la verdad y ya no tendrá oportunidad de arrepentimiento, porque después que la persona muere ya no se puede arrepentir de sus pecados. Tiene entonces que atenerse a las consecuencias de no haber creído en Cristo como su único y suficiente Salvador. Ven aquí en San Juan capítulo 3,
verso 34 en adelante dice: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Ven? Creer en Cristo significa vida eterna para mí. ¿Y para quién más? Para cada uno de ustedes también. O sea, que los creyentes en Cristo no son unos ignorantes. Son las personas más sabias que existen sobre este planeta Tierra. Los ignorantes son los que no creen en Cristo. Se están perdiendo la oportunidad y privilegio y bendición de vivir eternamente con Cristo en su reino eterno. Vean, sigue diciendo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Por lo tanto, la ira de Dios estando sobre las personas que no creen en Cristo, esas personas serán condenadas en el juicio final y echadas en el lago de fuego, donde dejarán de existir en cuerpo, en espíritu y en alma también. Recuerden que el ser humano es cuerpo, espíritu y alma. Y lo más importante del ser humano es su alma, porque el alma es lo que en realidad es la persona. Por eso Cristo dijo en San Mateo capítulo 16, versos 24, 26 en adelante. Él dice: porque de qué le vale al hombre. Vamos a ver. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Ve? Porque el alma es lo que es en realidad el ser humano, alma viviente. El cuerpo es una casa terrenal en donde nosotros vivimos, y cuando la vida de esta casa terrenal del cuerpo termina, lo que murió es el cuerpo, pero la persona en alma y espíritu continúa viviendo. El espíritu de la persona es otro cuerpo de otra dimensión. Si la persona no es un creyente en Cristo, cuando muere, sigue viviendo, porque lo que murió fue su cuerpo físico. Sigue viviendo la persona en el otro cuerpo que le queda, que es llamado el espíritu. El espíritu de la persona es un cuerpo espiritual de otra dimensión. Si no es un creyente en Cristo, pasa a la dimensión que nadie quisiera ir, la quinta dimensión, llamada el infierno. De ahí no puede salir hasta el juicio final, en donde Dios lo sacará y será llevado al trono de juicio, al trono blanco, para ser juzgado en ese juicio final y ser condenado por no haber creído en el Hijo de Dios, Jesucristo. Por lo tanto, esa persona no verá la vida eterna, no vivirá eternamente, sino que será condenado y echado en el lago de fuego, lugar que no quisiera ir, pero por no haber creído en Cristo, no haberlo recibido como su Salvador, tendrá esas consecuencias. El que no cree en el Hijo de Dios ya ha sido condenado. Por lo tanto, su futuro será ser juzgado en el juicio final, condenado y echado en el lago de fuego, que es la segunda muerte, y ahí dejará de existir. Cristo habló de esto, por lo tanto, esto es la verdad. Ahora, los creyentes en Cristo no serán juzgados, pues ya el juicio que tenía que ser efectuado contra cada hijo de Dios creyente en Cristo, ya ese juicio cayó sobre Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario, y Él llevó nuestros pecados y murió por nuestros pecados para que nosotros podamos vivir eternamente. Por lo tanto, somos justificados por Cristo y su sangre. Y ahora quedamos como si nunca en la vida hubiésemos pecado. Cristo nos ha limpiado todo pecado con su sangre preciosa.
Y ahora continuamos leyendo. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay recompensa que el ser humano pueda pagar por la salvación de su alma. El precio de la salvación de nuestra alma lo pagó Cristo en la cruz del Calvario, dando su propia vida por todos nosotros. No hay otro precio por el pecado. No hay otro precio para la salvación de nuestra alma. Solamente hubo uno y Cristo lo pagó. Él, como nuestro pariente redentor, nos compró para Dios. Y ahora sigue diciendo: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Por lo tanto, vendrá un tiempo en donde cada ser humano recibirá conforme a sus obras. Y todos queremos recibir las bendiciones de Dios para toda la eternidad. Por lo tanto, todos entonces necesitamos recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. El sacrificio de la expiación por nuestros pecados, que fue reflejado en el sacrificio de la expiación del día 10 del mes séptimo de cada año, que se efectuaba en medio del pueblo hebreo, conforme a Levítico capítulo 23, versos 26 al 29, era solamente el tipo y figura, la sombra del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ya no acepta Dios sacrificios de animalitos por los pecados del ser humano, porque solamente hay un sacrificio que Dios acepta, y es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ese es el sacrificio de la expiación por nuestros pecados, para hebreos y para gentiles también. No hay otro sacrificio. Por lo tanto, no hay otra forma en la cual el ser humano pueda obtener el perdón de sus pecados y ser limpio de todo pecado, porque ya los sacrificios que se efectuaban de animalitos, eso era para el tiempo del Antiguo Testamento, y eran solamente el tipo y figura del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, ahora se predica el Evangelio de Cristo y se da a conocer el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre del Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice San Pedro en el libro de los Hechos capítulo 4 verso 12, y en San Lucas capítulo 24 versos 46 en adelante dice nuestro amado Señor Jesucristo, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ahora el arrepentimiento y el perdón de los pecados se predica en el nombre del Señor Jesucristo. Vean el porqué. Ahora, toda persona, para arrepentirse de sus pecados, lo hace delante de Jesucristo. Arrepentido de sus pecados, le pide perdón a Cristo, y Cristo lo perdona y con su sangre lo limpia de todo pecado. Vean también en el libro de los Hechos capítulo 2 versos 36 en adelante o 34 en adelante, San Pedro predicando el día de Pentecostés dice: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Recuerden que Cristo está sentado a la diestra de Dios. Esto ya estaba profetizado en el libro de los Salmos. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por eso llamamos a Jesús Señor Jesucristo, porque Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Recuerdan el ángel que apareció con ese ejército celestial a los pastores en Belén de Judea, cuando él le dio la buena nueva, la buena noticia a todos los que estaban allí pastoreando las ovejas
cuidando las vigilias de la noche. En San Lucas capítulo 12, verso 8 en adelante dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre tu rebaño. Eso fue el día o la noche que nació Cristo. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Ve? El que nació allí en Belén de Judea a través de la Virgen María es Cristo el Señor, y le fue dado por nombre Jesús. Por lo tanto, nuestro amado Salvador Jesús es Señor y Cristo. Es Cristo el Señor. Por lo tanto, no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de nuestro amado Salvador, nuestro amado Señor Jesucristo. Al oír esto, ahora continuamos en el capítulo 12, verso 37 del libro de los Hechos. Dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El perdón de los pecados es para todos aquellos que, arrepentidos de sus pecados, reciben a Cristo como su único y suficiente Salvador, y son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas creyeron en Cristo y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo los bautizó con Espíritu Santo y fuego, y produjo en esas personas el nuevo nacimiento. Nacieron en el reino eterno de Cristo, nacieron a la vida eterna, a una nueva vida, porque la vida que el ser humano recibe normalmente cuando nace en esta tierra a través de sus padres terrenales no es la vida eterna, sino una vida temporal que se le va a terminar en algún momento. Y por eso es que tenemos que confirmar nuestro lugar en la vida eterna con Cristo para poder vivir eternamente. Si no, la persona solamente se queda con esta vida temporal terrenal, y cuando muere se le acabó la vida aquí en la tierra. Ya no puede volver a vivir en esta tierra, porque ya terminaron sus días de su vida terrenal. Pero el que recibe a Cristo recibe la vida eterna, nace de nuevo, nace del agua y del Espíritu, como le dijo Cristo a Nicodemo: el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Nacer del agua es nacer de la predicación del Evangelio de Cristo, y creer en Cristo como Salvador y ser bautizado en agua en su nombre, arrepentido de los pecados, y Cristo le recibe, le perdona y con su sangre le limpia de todo pecado. Y nacer del Espíritu es nacer del Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo, y así la persona ha nacido del agua y del Espíritu y ha entrado al reino de Dios y ha obtenido por consiguiente la vida eterna. Por lo tanto, cuando se le acabe la vida temporal, no tiene ningún problema, continuará viviendo. Se muere físicamente, continúa viviendo en el cuerpo angelical y va no a la quinta dimensión, a donde van los incrédulos, sino que va a la séptima dimensión, o la sexta dimensión, que es el paraíso, donde están los apóstoles y donde están todos los cristianos, los creyentes en Cristo que murieron en edades pasadas. La séptima dimensión es la dimensión donde Dios habita, donde está el trono de Dios. Pero a esa dimensión todavía no pueden pasar los que terminan su vida aquí en la tierra, porque para pasar a esa dimensión van a ser resucitados, muertos en Cristo en cuerpos glorificados,
y los que vivimos vamos a ser transformados, y entonces tendremos un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, con el cual luego nos iremos con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, a la séptima dimensión, a la casa de nuestro Padre Celestial, a esa dimensión divina, donde está el trono de Dios. Allí será la cena de las bodas del Cordero, que durará 3 años y medio, en donde, así como en la recepción, lo cual es la recepción de bodas, así como en la recepción de bodas aquí en la tierra, cuando se casan unos novios, luego tienen la recepción, que es una fiesta donde cortan un pastel, donde cortan una torta, y ahí también tienen otras cosas, otras comidas también, y también a la novia y al novio le llevan regalos también, casi siempre más a la novia que al novio. Y Cristo, en la cena de las bodas del Cordero, junto con su iglesia, que es su iglesia novias, la esposa del Cordero, va a recibir grandes regalos de Dios, va a recibir el reino, va a recibir también todo poder y todo lo que se requiere para llevar a cabo ese reino milenial. Y la iglesia del Señor Jesucristo, por cuanto es coheredera con Cristo, va a recibir con Cristo esa bendición y va a recibir muchos galardones en el cielo, en la cena de las bodas del Cordero. Y cada miembro de la iglesia de Jesucristo, por consiguiente, también recibirá grandes galardones. Yo voy a recibir grandes galardones en la cena de las bodas del Cordero. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Y ahora los galardones serán por causa de nuestras labores en la iglesia del Señor Jesucristo, en la obra de Dios. Por lo tanto, de eso van a depender los galardones que hemos de recibir, porque el obrero es digno de su salario. Por lo tanto, Cristo va a repartir grandes galardones a su iglesia y a cada miembro de su iglesia. Son galardones de Dios que van a ser repartidos en la cena de las bodas del Cordero, y luego los vamos a usar y los vamos a disfrutar acá en la tierra, en el reino milenial de Cristo, y luego en toda la eternidad. Por lo tanto, es importante que toda persona comprenda que recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador significa vida eterna para nuestra alma, vida eterna para todos nosotros, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y si no hay otro nombre, pues usted no puede buscar otra persona para obtener la salvación de vida eterna, sino a Jesucristo, nuestro Salvador. Pero ¿quién es Jesucristo? ¿Cuál es el misterio de Jesucristo? A través de todo lo que hemos estado hablando, hemos visto que Jesucristo dijo que antes que Abraham fuese, Él era. ¿Y cómo es este misterio de que Cristo era antes que Abraham? Siendo que Cristo nació, su cuerpo físico nació en Belén de Judea, hace unos 2000 y algo de años allá en Belén de Judea. Vamos a ver cuál es el misterio de Cristo. En Malaquías capítulo 3, verso 1 dice: he aquí yo envío mi ángel, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ese mensajero fue Juan el Bautista. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Después del mensajero que él envió, el cual fue Juan el Bautista, luego vino el Señor.
el ángel del pacto. El Señor, el ángel que le apareció a los pastores, dijo: porque ha nacido en Belén un Salvador que es Cristo el Señor. Vendría el Señor. Nació en Belén de Judea, unos 6 meses después que Juan había nacido, allá en la familia del sacerdote Zacarías y su esposa Elizabeth. Y ahora, el que nacería y el que vendría después de Juan el Bautista sería el Señor, el ángel del pacto, el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Vean, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el mismo ángel que le apareció a Moisés en aquella llama de fuego en un árbol, y el árbol no se quemaba, y Moisés fue a ver, y el ángel de Jehová le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ahora ese ángel de Jehová es nuestro amado Señor Jesucristo en su cuerpo angelical. Por eso podía decir: antes que Abraham fuese, yo soy. Y ahora podemos entender por qué Jesús podía hablar en esa forma. También dijo: glorifícame con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Por lo tanto, aquí está. Vamos a leerlo aquí. El capítulo 17, verso 5 dice, ahora de San Juan: ahora, Padre, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Vean, antes que el mundo fuese, ya Cristo era. El apóstol Pablo dijo que Dios constituyó a Cristo heredero de todo. Dice: por quien asimismo hizo el universo. Y ahora veamos aquí en San Juan capítulo 1, versos 1 en adelante, dice: en el principio creó Dios. Ese Génesis capítulo 1, verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahora vamos a ver cómo creó Dios los cielos y la tierra. San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ahora todas las cosas fueron hechas por el verbo, que era con Dios y era Dios. Este era el principio con Dios. Y ahora vamos a ver quién era el verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que toda la creación fue hecha por el verbo. Y lo que ha sido hecho, nada de lo que ha sido hecho fue hecho por otra persona, sino por el verbo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Luego, en el capítulo 1 mismo, verso 7 en adelante, 6 en adelante, dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, o sea, Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. O sea que Juan el Bautista vendría dando testimonio de la luz. Por eso decía: después de mí viene un varón, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, o sea que Juan el Bautista no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, o sea, al pueblo hebreo, y los suyos no le recibieron. ¿Ven? No le recibieron y le crucificaron por mano de los romanos. Mas a todos, a los suyos vino, y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que creen en el nombre de Jesucristo y lo reciben como Salvador, son los que tienen potestad, a los que les da la potestad de ser hechos hijos de Dios.
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es por medio de creer en Cristo, arrepentido de nuestros pecados, creyendo en el Evangelio de Cristo, creyendo en su primera venida y su muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados. Y así recibiendo a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Cristo nos perdona y con su sangre nos limpia de todo pecado. Somos bautizados en agua en su nombre y Él nos bautiza con Espíritu Santo de fuego y nos da la vida eterna. Y ahora continuamos leyendo: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahora el verbo que era con Dios y era Dios, y creó todas las cosas, y que es la luz del mundo, se hizo carne. Y lo conocemos por el nombre de Jesús. ¿Ven quién es nuestro amado Señor Jesucristo? Es el verbo que se hizo carne, el verbo de Dios, por medio del cual Dios creó los cielos y la tierra. Este es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que le apareció a Moisés y que también le había aparecido a Abraham en diferentes ocasiones y que le había aparecido a Adán también. Por lo tanto, Cristo es antes que Adán también. Él es el principio de la creación de Dios. Por lo tanto, por medio de Cristo es que Dios ha llevado a cabo toda la creación. Él es el ángel de Jehová, el ángel del pacto en su cuerpo angelical. Y en su cuerpo de carne, Él apareció en la tierra, nació ese cuerpo de carne a través de la Virgen María, en donde fue concebido, y ahora ese cuerpo de carne vino a ser el sacrificio de expiación por nuestros pecados al morir en la cruz del Calvario. Y ahora su sangre ha sido colocada en el cielo, en el templo celestial, en el lugar santísimo, y Cristo está en su cuerpo glorificado como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, allá en el lugar santísimo, haciendo intercesión con su sangre por cada persona que lo recibe como su único y suficiente Salvador. Y Cristo lo perdona y con su sangre lo limpia de todo pecado, y esa persona entra al reino de Dios luego de ser bautizada en agua en el nombre de Jesucristo y ser bautizada con el Espíritu Santo de fuego. Esa persona ha recibido el nuevo nacimiento, ha nacido de nuevo, ha nacido a una nueva vida, ha nacido a la vida eterna con Cristo en su reino eterno. En San Mateo capítulo 10, verso 32 al 33 dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Ven? Cristo confiesa delante del Padre Celestial a toda persona que lo confiesa públicamente a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y el Padre le da entrada al reino eterno y la persona entra a la vida eterna. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, cualquier persona que niegue a Cristo, que se rehúse a creer en Cristo como su único y suficiente Salvador, Cristo lo niega delante del Padre Celestial. Cristo dice: este no es un creyente en mí. Por lo tanto, esa persona no ha obtenido el perdón de sus pecados, y yo no lo he limpiado de todo pecado con mi sangre, porque no me ha recibido como su único y suficiente Salvador. Por lo tanto, esa persona no tiene el sacrificio de la expiación por sus pecados, no creyó en ese sacrificio de la expiación por sus pecados, y por consiguiente pierde la oportunidad, bendición y derecho a vivir eternamente en el reino de Dios. Y el Padre no le deja entrar al reino eterno, y por consiguiente no obtiene la vida eterna esa persona, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios, y perdió entonces la oportunidad y bendición de la vida eterna. Por lo tanto, es un asunto de vida eterna creer y recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Cristo es la persona más grande, más importante que ha pisado este planeta Tierra. Algunas personas quizás en algunos tiempos pensaron que creer en Cristo y recibirlo como Salvador era rebajarse, pero no, es levantarse al cielo para recibir a la persona más importante
de los cielos y de la tierra, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Cuando una persona recibe a Cristo como Salvador, está recibiendo a la persona más grande, más importante de los cielos y de la tierra. Está recibiendo al Hijo de Dios. Cuando la persona no recibe a Cristo como su Salvador, creyendo que se está humillando, está equivocado. La persona está equivocada y está perdiendo la única oportunidad de obtener la vida eterna. Por lo tanto, es un privilegio y una bendición grande recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Él es el único que puede salvar nuestra alma para darnos la vida eterna y vivir con Él en su reino por toda la eternidad. El que tiene a Cristo aquí en su corazón tiene la vida eterna. El que no tiene a Cristo acá en su corazón porque no lo ha recibido como su Salvador, no tiene la vida eterna. Por lo tanto, ha estado perdiendo su tiempo aquí en la tierra sin recibir a Cristo y por consiguiente sin recibir la vida eterna. Y se terminan sus días sin haber recibido a Cristo, perdió su tiempo aquí en la tierra. Y Dios lo juzgará porque Dios le dio vida en esta tierra para que recibiera a Cristo como Salvador y fuera limpiado de todo pecado con la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, toda persona es responsable por la vida que Dios le ha dado. Dios nos ha dado esta vida física temporal para que nosotros recibamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, luego de escuchar la predicación de su Evangelio, para que Él nos dé el perdón de nuestros pecados, con su sangre nos limpie de todo pecado y nos bautice con Espíritu Santo y fuego, luego que seamos bautizados en agua en su nombre, y nos dé la vida eterna. El programa de salvación y vida eterna es sencillo, para que todas las personas lo puedan entender, lo puedan creer y puedan recibir a Cristo y obtener la vida eterna. Para que aún las personas que nunca han estudiado en una escuela puedan escuchar y creer y recibir a Cristo y obtener la salvación y vida eterna. Por lo tanto, el misterio del Señor Jesucristo, vean lo sencillo que es el misterio de Dios manifestado en Cristo para darnos la salvación y vida eterna. Cristo es el ángel del pacto, el ángel de Jehová del Antiguo Testamento, que aparecía en su cuerpo angelical y en algunas ocasiones aparecía en la forma de una luz. Pero luego se hizo carne y vivió en medio del pueblo hebreo y murió por mí y por quién más, por cada uno de ustedes también. Murió para darnos la salvación y vida eterna. Y ahora, el misterio del ángel del Señor Jesucristo, no lo podemos ahora abarcar ese misterio, porque ya es suficiente tiempo con lo que hemos hablado, pero podemos solamente decir que el ángel del Señor Jesucristo es el mensajero del Señor Jesucristo. Ese es un espíritu de profeta que ha estado en la iglesia de Jesucristo todo el tiempo y que ha sido enviado por Cristo a su iglesia. Y para el tiempo final, así como Cristo, el ángel del pacto que aparecía en su cuerpo angelical en el Antiguo Testamento, luego apareció en carne humana en medio del pueblo hebreo. El pueblo hebreo es la iglesia del Antiguo Testamento. Y ahora, en medio de la iglesia del Nuevo Testamento, que está compuesta por todos los creyentes en Cristo, de hebreos y gentiles, ahora el ángel del Señor Jesucristo ha sido enviado y ha estado en la iglesia de Jesucristo todo el tiempo. Y ha estado trabajando en la iglesia del Señor Jesucristo. Apareció aún el apóstol y le dio la revelación del Apocalipsis. También apareció a diferentes apóstoles en diferentes ocasiones. Y para el tiempo final, ese es el ángel que le estará dando a conocer todas las cosas a la iglesia de Jesucristo en este tiempo final, cuando ese ángel esté en la iglesia de Jesucristo en carne humana. Porque ese ángel es un espíritu de profeta que estará en la tierra en el día posterior en carne humana y será el profeta final de Dios,
será un profeta dispensacional con el mensaje del Evangelio del Reino y el mensaje del Evangelio de la Gracia también, predicándolo en medio de la iglesia de Jesucristo, y estará predicándole a los gentiles y después le predicará al pueblo hebreo. Por lo tanto, el misterio del ángel de Jehová es Jesucristo en su cuerpo angelical, y el misterio del ángel de Jesucristo es el misterio del último profeta dispensacional que Cristo enviará a la tierra, el cual ha estado en medio de la iglesia de Cristo todo el tiempo en cuerpo angelical, y le ha dado a Juan el apóstol la revelación del Apocalipsis, pero para este tiempo final estará en carne humana en medio de la iglesia de Jesucristo, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y estará siempre dando testimonio de Jesucristo nuestro Salvador, porque es el ángel de nuestro amado Señor Jesucristo, a través del cual Cristo se ha manifestado y se manifestará en medio de su iglesia en este tiempo final. Y vean lo que Cristo dice en San Juan capítulo 13, verso 20, dice: de cierto, os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y ahora, ¿por qué el que recibe al que Cristo ha enviado, recibe a Cristo y recibe al Padre, el cual envió a Cristo? Porque en ese mensajero estará Cristo manifestado. Por lo tanto, Dios el Padre estará en ese mensajero manifestándose y hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto. Por lo tanto, será no la palabra de un hombre, sino la palabra de Dios, la palabra de Cristo, a través de un hombre, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis 22, verso 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Este ángel enviado por Cristo es enviado para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Por lo tanto, dio testimonio de estas cosas allá en las iglesias de Asia Menor, y ha estado dando testimonio en la iglesia de Jesucristo en todas las etapas de la iglesia del Señor Jesucristo, y estará dando testimonio en este tiempo final en medio de la iglesia de Jesucristo, y estará en carne humana en medio de la iglesia de Jesucristo, y ese será el último profeta que Dios enviará a la tierra, el cual es un profeta dispensacional con el mensaje dispensacional del Evangelio del Reino. Por lo tanto, con ese mensaje le estará dando testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Ven aquí en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, Cristo con esa voz de trompeta dice: y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y ahora, ¿cómo va Cristo a darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto? Apocalipsis capítulo 22, verso 6, está la respuesta. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Cómo van a ser dadas a conocer las cosas que deben suceder pronto? Por el ángel del Señor Jesucristo, en quien estará Cristo manifestado, y por consiguiente estará también el que envió a Cristo, el Padre. Es una manifestación de Dios el Padre de Cristo en el ángel del Señor Jesucristo. Por lo tanto, a través del ángel del Señor Jesucristo estaremos escuchando la voz de Dios, la voz de Cristo, llamando y juntando a todas sus ovejas, a todos sus escogidos en este tiempo final, y colocándolos ¿dónde? En la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, su mensaje será claro, será un mensaje para que los seres humanos comprendan el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, y comprendan el misterio de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, y reciban a Cristo como su único y suficiente Salvador, y sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, arrepentidos de sus pecados, y Cristo los bautice con Espíritu Santo y fuego, y produzcan en las personas
el nuevo nacimiento y entren al reino de Dios y por consiguiente entren a la vida eterna, obtengan la vida eterna, que es lo más grande que un ser humano puede obtener, la vida eterna. No hay otra cosa más importante para el ser humano que la vida eterna. Si la vida física es importante, cuanto más la vida eterna, la cual será para siempre en un cuerpo joven, inmortal, incorruptible y glorificado como el cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo y viviremos con Cristo en su reino por el milenio y por toda la eternidad. Por tanto, yo voy a vivir con Cristo en su reino por toda la eternidad. Y voy a estar como rey, como sacerdote y como juez en su reino. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Porque ustedes no han rehusado creer en el Hijo de Dios, en Jesucristo, y recibirlo como vuestro único y suficiente Salvador. Cristo es el ángel del pacto. ¿Ve? Que no era cualquier persona que había nacido en Belén de Judea. Era el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que se hizo hombre de esta dimensión para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando recibimos a Cristo, estamos recibiendo a la persona más importante de los cielos y de la tierra también. Por lo tanto, toda persona que ha recibido a Cristo ha recibido a la persona más importante, al único que nos podía dar la vida eterna. Si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, aquí presente o a través de internet o del satélite o de la radio en la República Mexicana o aquí en Acapulco o en las demás naciones que están conectadas en esta ocasión por internet o por el satélite, en la América Latina, el Caribe, Norteamérica, Europa, el África y demás naciones. Si hay alguno que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador, se ha estado perdiendo la bendición más grande, la bendición de la vida eterna, la bendición de entrar al reino de Dios. Pero usted no se va a perder más esa bendición tan grande. En estos momentos puede recibir a Cristo como su Salvador, puede dar testimonio público de su fe en Cristo porque ya ha escuchado la predicación del Evangelio de Cristo y la fe de Cristo ha nacido en su alma, en su corazón, y ya cree en Cristo como su único y suficiente Salvador. Cree en Él de todo corazón, ya cree en su corazón, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, y con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por tanto, ahora le corresponde dar testimonio público de su fe en Cristo, recibiendo a Cristo como vuestro único y suficiente Salvador. Eso es dar testimonio público de vuestra fe, confesar a Cristo con su boca como su único y suficiente Salvador. ¿Para qué? Para salvación y vida eterna. Por lo tanto, bien pueden dar testimonio público de vuestra fe en Cristo, recibiendo a Cristo como vuestro único y suficiente Salvador. Y yo estaré orando por cada uno de ustedes para que Cristo les reciba en su reino, les perdone y con su sangre les limpie de todo pecado y les bautice con Espíritu Santo y fuego, luego que ustedes sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, ustedes que están presentes, bien pueden dar testimonio público de vuestra fe en Cristo, recibiéndole como vuestro único y suficiente Salvador. Y pueden venir acá al frente para recibir a Cristo y yo estaré orando por ustedes en esta noche. Y ustedes también que se encuentran en otras naciones, pueden también venir a los pies de Cristo. Pueden pasar al frente para dar testimonio público de vuestra fe en Cristo y yo estaré orando por ustedes en esta noche. Y también los que están a través de la radio pueden pasar a donde está el radio o la radio de ustedes y pueden colocar en su mano sobre la radio para que queden incluidos en esta oración, para que así den testimonio público de vuestra fe en Cristo y reciban a Cristo como vuestro único y suficiente Salvador, para que les dé la salvación y vida eterna. Pueden continuar viniendo a los pies de Cristo en estos momentos para que Cristo les reciba y tu reino les dé la salvación y vida eterna. También las demás naciones pueden continuar viniendo a los pies de Cristo para que Cristo le reciba en su reino
y les dé la salvación y vida eterna. Pueden continuar viniendo todos los que han escuchado y han nacido la fe de Cristo en vuestro corazón. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Abre tu corazón y recibe a Cristo como vuestro único, como tu único y suficiente Salvador. Ya Cristo te habló directamente a tu alma y nació la fe de Cristo en tu alma, en tu corazón. Y ya estás creyendo en Cristo, creyendo que Él es tu único y suficiente Salvador. Ya estás creyendo que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es el sacrificio de la expiación por tus pecados, para obtener el perdón de tus pecados y obtener la salvación y vida eterna. Hemos visto la forma para obtener la salvación y vida eterna. No hay otra forma. Cristo ha establecido la forma para obtener el ser humano la vida eterna, y no hay otra forma. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. San Juan capítulo 14, verso 6. Por lo tanto, si no podemos llegar a Dios y no podemos ser reconciliados con Dios y obtener la vida eterna a menos que no sea a través de Cristo, pues recibimos a Cristo entonces como nuestro único y suficiente Salvador, porque queremos vivir eternamente en el reino de Dios con nuestro amado Señor Jesucristo. Pueden continuar viniendo, ya Cristo les habló directamente a vuestra alma y ya ustedes están creyendo en Cristo como vuestro único y suficiente Salvador. Y ahora les ha tocado la bendición, privilegio y momento de dar el testimonio público de vuestra fe en Cristo, recibiéndole como vuestro único y suficiente Salvador. Y Cristo les recibe en su reino, les perdona y con su sangre les limpia de todo pecado. Y les bautizará con Espíritu Santo y fuego, y producirá en ustedes el nuevo nacimiento. Y así nacerán a la vida eterna, y así obtendrán la vida eterna para vivir con Cristo en tu reino por toda la eternidad. Y así es como ustedes tendrán asegurado el futuro eterno de ustedes en el reino eterno de Cristo, con Cristo nuestro Salvador. Los niños de 10 años en adelante también pueden venir a los pies de Cristo, pues Cristo tiene lugar en su reino para los niños también. Él dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Por lo tanto, los niños de 10 años en adelante también pueden venir a los pies de Cristo, para que Cristo les reciba en su reino, les perdone, y con su sangre les limpie de todo pecado. Pues ya a esa edad, los niños tienen conciencia del bien y del mal. Los niños tienen conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo, y por consiguiente tienen conciencia cuando han pecado contra Dios. Por lo tanto, tienen la oportunidad de pedir perdón a Cristo, y Cristo los perdona y con su sangre los limpia de todo pecado. El ser humano tiene libre albedrío, y por consiguiente el ser humano hace la decisión más grande de su vida, que es una sola, la única decisión que coloca al ser humano en la vida eterna, la cual es recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Cada persona es responsable por su propia vida. Por consiguiente, cada persona, al tener libre albedrío, es el que tiene que decidir y tiene que decidir correctamente para poder vivir eternamente. Decidir por Cristo. Su decisión es por Cristo, para que Cristo le dé la vida eterna. Por lo tanto, esa es la decisión más grande que un ser humano puede hacer. Esa es la única decisión que coloca al ser humano en la vida eterna, con Cristo en su reino eterno. La única forma en que usted sabe que vivirá eternamente es recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador. Al recibir a Cristo como su Salvador, usted entonces sabe que vivirá eternamente con Cristo y será a imagen y semejanza de Jesucristo, nuestro Salvador. Pueden continuar viniendo a los pies de Cristo, pues ya Cristo les ha hablado directamente a vuestra alma, y ahora les corresponde a ustedes
dar testimonio público de vuestra fe en Cristo, recibiéndole como vuestro único y suficiente Salvador. También en las demás naciones que están a través de internet o del satélite o de la radio en estos momentos pueden venir a los pies de Cristo, y ahí donde se encuentran en las diferentes naciones hay ministros que orarán también por ustedes, que le recibirán. Por lo tanto, continúen pasando al frente para recibir a Cristo como vuestro único y suficiente Salvador, para que queden incluidos en esta oración que estaré haciendo por las personas que están viniendo a los pies de Cristo aquí en Acapulco, República Mexicana. Vamos a continuar viniendo a los pies de Cristo aquí en Acapulco, República Mexicana, y también en las demás naciones que están viendo esta actividad y escuchando esta conferencia. Vamos a dar unos segundos en lo que continúan llegando las personas que faltan por llegar. Estamos en Acapulco, Guerrero, República Mexicana, hoy 2 de marzo del año 2005. Por lo tanto, hoy Dios está llamando muchos hijos e hijas de Dios a su reino, y han estado respondiendo a su llamado, porque el nombre de ustedes está escrito en el cielo, en el libro de la vida. Esa es la razón por la cual ustedes han venido a esta actividad, para escuchar la predicación del Evangelio de Cristo, y esta es la razón por la cual la fe de Cristo ha nacido en vuestra alma, y por la cual ustedes han creído en Cristo como vuestro único y suficiente Salvador. Cristo dijo: el que es de Dios, la voz de Dios oye. Y por eso es que ustedes han escuchado la voz de Dios, la voz de Cristo, el buen pastor, porque ustedes son de las ovejas que el Padre dio a Cristo para que les dé la salvación y vida eterna. Y ustedes han venido a los pies de Cristo para que Cristo les dé la salvación y vida eterna. Perdone vuestros pecados y con su sangre les limpie de todo pecado, y sean bautizados en agua en su nombre, y Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego, y produzca en ustedes el nuevo nacimiento, y así les dé la salvación y vida eterna. El alma de ustedes ha clamado por salvación y vida eterna, y Cristo es el que da la salvación y vida eterna a vuestra alma. Por lo tanto, si falta alguna otra persona por venir que ha escuchado y ha nacido la fe de Cristo en su alma, en su corazón, puede venir para dar testimonio público de su fe en Cristo, recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador. Recuerde que Cristo le ha llamado. Si ha nacido la fe de Cristo en su alma y ha creído en Cristo como su Salvador, Cristo le ha llamado en esta noche. Por lo tanto, usted responde dando testimonio público de su fe en Cristo, recibiéndolo como vuestro único y suficiente Salvador. Y Él le recibe en su reino y le da la salvación y vida eterna. Todavía veo que vienen más personas, por lo tanto vamos a esperar unos segundos en lo que llegan las personas que faltan por venir. También en las demás naciones pueden continuar viniendo a los pies de Cristo, para que queden incluidos en esta oración que haré por todos los que están aquí presentes. Si todavía queda alguna persona que escuchó, creyó de todo corazón, nació la fe de Cristo en su alma, pero es tímida y tiene timidez en pasar porque piensa que todos lo van a ver, lo van a mirar, no tenga timidez para recibir a Cristo y recibir la salvación y vida eterna. Para recibir la vida eterna no podemos tener timidez. Cristo no fue tímido
para darnos la salvación y vida eterna. Cristo no fue tímido para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y nosotros no podemos ser tímidos para recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Es un asunto de vida eterna recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Por lo tanto, no podemos ser tímidos, sino ser personas sinceras y ser personas que creemos en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador y damos testimonio público de nuestra fe en Cristo, recibiéndolo como nuestro único y suficiente Salvador. Cristo dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es como cuando se casa una pareja de novios. La novia no puede tener timidez para dar testimonio público de que recibe a ese joven como su esposo y de que ama a ese joven. Y el joven tampoco puede tener timidez en dar testimonio público de que ama a esa joven y la recibe como su esposa. Y nosotros no podemos ser tímidos en dar testimonio público de nuestra fe en Cristo. Amamos a Cristo y le pedimos a Cristo el perdón de nuestros pecados y que nos limpie con su sangre de todo pecado y que nos bautice con Espíritu Santo y fuego y nos dé la salvación y vida eterna. Y Cristo no es tímido tampoco para dar testimonio de nosotros delante del Padre Celestial y decir: esta persona ha creído en mí, nació mi fe en su alma, creyó en mí y me recibió como su único y suficiente Salvador y me pidió perdón por sus pecados y yo le he perdonado y con mi sangre le he limpiado de todo pecado y he sido bautizado en agua en mi nombre. Padre, recíbele en tu reino. Da testimonio público Cristo delante del Padre Celestial y de sus ángeles. Da testimonio público de nosotros y de nuestra fe en Cristo, y el Padre Celestial nos da la entrada a su reino eterno y por consiguiente nos da el Espíritu Santo y nos da la vida eterna para que vivamos con Cristo en nuestro reino por toda la eternidad. Si falta todavía alguna persona por venir a los pies de Cristo para dar el testimonio público de su fe en Cristo, puede hacerlo en estos momentos y ya dentro de algunos segundos ya estaré orando por las personas que han venido a los pies de Cristo. Si falta alguno, no sea tímido para recibir a Cristo y recibir de Cristo la vida eterna. Vamos también a orar por las personas que están en otras naciones que están recibiendo a Cristo en estos momentos como su único y suficiente Salvador. Por lo tanto, los que están en otras naciones también pueden continuar viniendo a los pies de Cristo y los niños de 10 años en adelante también pueden continuar viniendo a los pies de Cristo, pasando al frente para dar testimonio público de vuestra fe en Cristo. Y quedarán incluidos en esta oración que estaré haciendo por todas las personas que están aquí en Acapulco, Guerrero, República Mexicana, recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador. Vamos a estar puestos en pie y vamos a orar por las personas que han venido a los pies de Cristo dando testimonio público de su fe en Cristo. Todavía, si falta alguno, puede venir. Vamos a levantar nuestras manos al cielo. Recuerden que esta puede ser la última noche, el último día, el último tiempo que usted pase en este planeta Tierra, porque usted no sabe cuándo le llegará el día de partir de esta tierra. Por lo tanto, le conviene a todos asegurar su futuro eterno con Cristo en tu reino eterno. Vamos a levantar nuestras manos a Cristo al cielo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Todos los que están aquí presentes en Acapulco, Guerrero, República Mexicana, y los que están a través de internet o del satélite en las diferentes naciones de la América Latina, del Caribe, de Norteamérica, de Europa,
del África y demás naciones. Y vamos a orar. Repitan conmigo esta oración que estaré haciendo por ustedes. Señor Jesucristo, vengo a ti, habiendo escuchado la predicación de tu Evangelio. Creo en tu primera venida. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de la expiación por mis pecados. Y doy testimonio público de mi fe en ti, reconociendo que soy pecador, y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesucristo, salva mi alma, te lo ruego. En tus manos encomiendo mi alma. Señor Jesucristo, perdona mis pecados, y con tu sangre límpiame de todo pecado, y bautízame con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre. Y te ruego produzcas en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer en tu reino eterno. Quiero nacer a la vida eterna. Por lo tanto, Señor Jesucristo, en tus manos encomiendo mi alma. Salva mi alma, te lo ruego, Señor Jesucristo, en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén y amén. Y todos con nuestras manos levantadas al cielo, los aquí presentes y los que están en otras naciones, decimos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén y amén. Cristo les ha recibido en su reino, ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. Por cuanto ustedes han escuchado la predicación del Evangelio de Cristo y han creído en Cristo de todo corazón y han dado testimonio público de vuestra fe en Cristo, recibiéndole como vuestro único y suficiente Salvador. Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ustedes han creído de todo corazón luego de escuchar la predicación del Evangelio de Cristo y han recibido a Cristo como vuestro único y suficiente Salvador. Él dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ustedes me dirán: ya he creído y lo he recibido como mi Salvador, pero me falta todavía ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo lo más pronto posible. ¿Cuándo me pueden bautizar? Es la pregunta de cada uno de ustedes. Y es una pregunta desde lo profundo de vuestra alma. Por cuanto han creído en Cristo de todo corazón, bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo esta misma noche, en este mismo momento. Por lo tanto, pregunto aquí al reverendo, acá lo tenemos, al reverendo Eloy Liberato Ugarte, si hay agua, hay bautisterios. Vamos a pedir al reverendo aquí, venga acá, hay agua y bautisterios. Vamos a ver si tienen todo lo que ustedes necesitan para ser bautizados en agua, porque ustedes tienen la fe. Hay bautisterios aquí. Hay ropas bautismales también. Hay ropas bautismales allá al fondo. Hay también cambiadores de ropa, vestidores. Hay vestidores allá también para ustedes ponerse las ropas bautismales.
y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. Hay personas también que cuidarán de sus ropas. Hay personas allá que les ayudarán y cuidarán también de las ropas de ustedes. Y luego que ustedes sean bautizados en agua, regresarán a los vestidores y se colocarán de nuevo la ropa de ustedes que estarán secas y regresarán a sus hogares gozosos y felices y agradecidos a Cristo por la salvación de vuestra alma. Así es que hay agua y ropas bautismales y vestidores y personas que les ayudarán para que ustedes puedan ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, pues ese es el deseo de vuestra alma conforme a como Cristo ordenó, y ustedes quieren cumplir el mandato de Cristo completo: creer y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Que Cristo luego les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. Y a vuestros familiares Cristo los traiga a sus pies también y les dé la salvación y vida eterna para que estén con ustedes en el reino eterno de Cristo por toda la eternidad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio público del misterio del Señor Jesucristo y de su ángel. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo nuestro Salvador. Los que están a través de la radio y de internet y del satélite todavía no se retiren. Aquí el reverendo Eloy les estará dando también las direcciones a las cuales ustedes pueden asistir para obtener más literatura y más información y ser bautizados también en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y los que están en otras naciones y están reunidos en estos momentos pueden ser bautizados esta misma noche en el lugar ahí donde ustedes se encuentran, donde hay también bautisterios y ropas bautismales y ministros que les bautizarán en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. Dejo con nosotros nuevamente al reverendo Eloy Liberato Ugarte para continuar. Así es que no se retiren, amigos radioyentes y los que están a través de internet y del satélite y los que están aquí presentes. Que Dios les bendiga y les guarde, y con nosotros el reverendo Eloy para continuar. Dios le bendiga.